cancela tu viaje. Tu hermana necesita que te quedes con los niños. Eso fue lo primero que dijo mi madre, sin saludo, sin calidez, solo una exigencia que irrumpió en mi vida como una decisión final ya tomada. Estaba de pie en mi habitación con 2 maletas abiertas en el suelo, mi pasaporte guardado en una cartera de cuero en una mano y en la otra, una confirmación doblada que Mark había impreso para nuestro hotel como si fuera algo preciado. Me llamo Allison Parker. Tenía 35 años. Trabajaba como especialista en cumplimiento normativo para una empresa de equipos médicos en Minneapolis. Y durante 5 largos años, mi esposo y yo habíamos estado ahorrando para una semana tranquila en la costa de California. Este viaje no era solo unas vacaciones. Era algo que habíamos pospuesto una y otra vez, porque mi familia siempre tenía una razón para necesitarme. Siempre había una situación, siempre una emergencia que de alguna manera caía en mis manos. Había recogido a los niños de la escuela, pagado facturas de último minuto, reorganizado mi agenda tantas veces que mis propios planes empezaron a parecer opcionales. Pero se suponía que este viaje sería diferente. Era nuestro aniversario. Sin interrupciones, sin obligaciones, solo nosotros dos y el océano. Y entonces, menos de 12 horas antes de nuestro vuelo, mi madre llamó para cancelarlo como si nada. Tu hermana tiene entrenamiento esta semana, dijo con voz tranquila pero firme, como si explicara algo obvio. Necesita que cuides a los niños. Meyer mi maleta, tratando de procesar lo que me pedía. Nuestro vuelo es por la mañana, dije lentamente, esperando que decirlo en voz alta la hiciera darse cuenta de lo irracional que era. En cambio, dejó escapar un suspiro, de esos que hacen parecer que yo era la que estaba siendo difícil. Precisamente por eso llamo ahora, respondió. Tu padre y yo no podemos cuidar a 3 niños durante una semana. La familia es lo primero. Mark lo entenderá. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con un mensaje de mi padre. No seas egoísta. Cancela tu viaje. La familia es lo primero. Ese fue el momento en que todo cambió. No de forma ruidosa, no dramática, pero algo dentro de mí se calmó y se aclaró. No estaban pidiendo ayuda. Ya habían decidido que mi tiempo, mi matrimonio y todo por lo que había trabajado podían dejarse de lado porque les convenía. Mark se quedó en silencio en el umbral, observando cómo cambiaba mi expresión mientras mi madre seguía dando instrucciones como si yo ya hubiera aceptado. La interrumpí con una sola palabra: no. El silencio que siguió se sintió más pesado que cualquier discusión. Entonces ella rió seca y incrédula, como si acabara de oír algo ridículo. Disculpen, dijo. Miré a mi marido, luego a la vida que habíamos pasado años posponiendo, y lo repetí, más firme esta vez: no, nos vamos de viaje. Lo que sucedió después no fue una explosión única. Llegó en oleadas. Mi madre cambió su tono, suave y controlado, como siempre lo hacía cuando quería hacerme sentir que yo era el problema. Allison, no conviertas esto en algo feo, dijo, como si yo fuera la que estuviera creando el conflicto. Esa frase me había perseguido toda la vida. Siempre que mi hermana cometía un error, yo era la que lo arreglaba. Cuando olvidaba algo, yo se lo entregaba. Cuando ella necesitaba ayuda, yo reorganizaba mi mundo. Y cada vez que dudaba, me decían que estaba siendo difícil. De pie allí esa noche, finalmente lo entendí. Sus vidas funcionaban sin problemas, porque la mía seguía cediendo. Habían construido un sistema donde mi culpa cargaba con sus responsabilidades, y ahora que me negaba, todo les parecía que se les rompía. Pero la verdad era que nunca había estado equilibrado desde el principio. Las llamadas comenzaron inmediatamente después de colgar. Mi hermana llamó, luego mi padre, luego mi madre otra vez. El teléfono no dejaba de vibrar. Sentía una opresión en el pecho con cada vibración, como si mi cuerpo estuviera programado para responder antes de que mi mente pudiera siquiera asimilarlo. Mark tomó suavemente el teléfono de mi mano y lo dejó sobre la cama. No dijo mucho, solo me dijo que siguiera empacando. Había algo reconfortante en la forma en que lo dijo, como si me recordara que mi vida seguía siendo mía. A la mañana siguiente, caminamos por el aeropuerto antes del amanecer, arrastrando nuestras maletas por los pisos pulidos. Cada paso se sentía extraño, como si estuviera haciendo algo mal, aunque sabía que no era así.
Seguí pensando en volver a encender mi teléfono, revisar los mensajes, arreglar las cosas como siempre lo hacía. Pero entonces Mark me miró y dijo que habíamos esperado 5 jacos para esto. Eso bastó para seguir adelante. Cuando aterrizamos en California, mi teléfono volvió a la vida de repente. Docenas de llamadas perdidas. Mensajes apilados unos encima de otros. El chat familiar explotando con urgencia. En la parte superior, había un mensaje de mi padre diciéndome que ya no esperara que estuvieran ahí para mí. Lo leí 2 veces, y entonces me di cuenta en silencio de algo que me sorprendió incluso a mí. En realidad, nunca habían estado ahí para mí. Simplemente se habían acostumbrado a que yo estuviera ahí para ellos. Condujimos hacia la costa en lugar de ir directamente al hotel, dejando que el aire cambiara, dejando que la distancia se asentara. Las colinas pasaban ante nosotros. Y por primera vez en mucho tiempo, mi mundo se sentía más grande que las expectativas de mi familia. Aún así, cada vez que mi teléfono vibraba, mis hombros se tensaban por costumbre. Era como si mi cuerpo todavía viviera en un papel que ya había decidido dejar atrás. En una pequeña parada al borde de la carretera, finalmente leí los mensajes. Las acusaciones fueron inmediatas y duras. Era y lo había arruinado todo. Los niños me preguntaban por qué no me importaban. Los mensajes de mi hermana fueron dramáticos. Los de mi madre, pulidos y mordaces. Y los de mi padre, breves y definitivos. Pero, oculto entre todo ello, había algo que no decían. Algo importante. Mi hermana sabía de su entrenamiento desde hacía semanas. No era una emergencia. Era una decisión que había tomado, dando por sentado que yo lo solucionaría en el último segundo, como siempre. Y por primera vez, en lugar de disculparme, lo dije en voz alta, no es mi responsabilidad. Ese momento lo cambió todo. No solo para ellos, sino también para mí, porque una vez que lo dije, no pude ignorar el patrón. No podía volver a creer que su falta de planificación era de alguna manera mi obligación. No podía seguir sacrificando mi vida solo para que la suya fuera cómoda. El resto del viaje no fue perfecto. La culpa no desapareció de la noche a la mañana. Iba y venía en momentos de silencio, colándose cuando todo se calmaba. Pero algo más se fortaleció junto a ella, un sentido de control sobre mi propia vida. La comprensión de que el amor no significa sacrificio constante y la familia no significa perderse a uno mismo. Para cuando estábamos en los acantilados con vista al océano, con el viento azotando mi cabello y el sonido de las olas rompiendo abajo, sentí algo que no había sentido en años. No solo paz, sino espacio. Espacio para existir sin sentirme necesaria a cada segundo. Espacio para respirar sin esperar la siguiente demanda. Cuando mi hermana volvió a llamar pidiéndome que regresara, dije que no sin dudarlo. Y ese segundo no se sintió diferente del primero. Fue más firme, más fuerte, como si tuviera raíces. Para cuando volamos a casa, nada en mi familia se había arreglado mágicamente. Seguían molestos, seguían intentando controlar la narrativa, pero algo había cambiado de una manera irreversible. Ya no tenían acceso automático a mi tiempo, mi dinero ni mi energía. Perdieron la versión de mí en la que habían confiado durante años. Y yo gané algo mucho más valioso que su aprobación. Gané el control de mi propia vida. La verdad que me llevé a casa era simple pero poderosa. Ayudar a alguien debe ser una elección, no una presión. El amor no debe sentirse como una obligación constante. Y los límites no son castigos, son protecciones. A veces, el momento más importante de tu vida no es cuando todo cambia a tu alrededor, sino cuando decides que ya no vas a ser tú quien impida que todo lo demás se desmorone.